Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Café con el Pastor. Si estás ahí seguramente es porque te has suscrito y si no, pues lo puedes hacer y así vamos a estar juntos durante todos estos episodios que tenemos planeado para compartir, conversar, para ampliar, para hacer práctico el mensaje del día domingo. Otra vez con la pastora Gabriela. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? ¿qué tal todos? Buen día, buen Hoy día. es un buen día. ¿Por qué? Sí, Porque ayer llovió en Madrid y llovió hasta con granizo. Así que sí. está todo fresco, está limpio, la atmósfera, estamos felices, el espíritu se mueve con libertad entre nosotros. Y nunca mejor dicho, porque de eso va el día domingo, celebramos el día de Pentecostés y allí estuvimos compartiendo durante 4 celebraciones que me tocaron a mí. Por eso a lo mejor la voz todavía tiene un poco de... Bueno, pero lo que sí es que en Números, el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, versículo 14 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Le puse un título a esto que es No puedo con la carga. Moisés, hemos estado hablando de Moisés mucho, y Moisés es apasionante. La historia de Moisés es bonita. ¿Qué es lo que más te gusta de Moisés? Ahora con esta frase que es superhumano, que es superhumano, porque ante la responsabilidad que tenía, ante todo lo que había visto, porque Moisés había presenciado milagros sobrenaturales de Dios, había Ya ves. visto desde su nacimiento, desde el sobrevivir en el río Nilo, hasta ver cómo Dios con su mano poderosa sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Entonces era un hombre que podía ir por un poquito más arriba del suelo. O sea, era un hombre que tenía la autoridad de decir, yo tengo un Dios que puede, yo tengo un Dios poderoso, pero aún así se le nota lo humano en todos los momentos. Y aquí está siendo superhumano, no Si puedo supiera más. que la realidad de este pasaje comienza allí exactamente, en la humanidad de Moisés, que se enfrentó a la grandeza de Dios con las plagas, con el Sí, llamado en la zarza ardiendo, sí. la voz de Dios, la santidad de Dios que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo estoy aquí. Mm, Y él vio la gloria de Dios como pocos. sí, claro. Como pocos. De hecho, la Biblia dice que le dijo al Señor, muéstrame tu rostro. Y Dios tuvo que decirle, mira, si me ves, no vas a vivir. Y le mostró la espalda. Bueno, hay Sí, sí, un sí. significado ahí preciosísimo porque Moisés vio cosas tan bonitas de Dios. Y hasta este momento había visto no solamente todo eso que acabamos de mencionar, sino el maná, la nube de fuego, la nube que les cubría del sol durante el día, había visto la guianza de Mm, Dios, pero ahora le sucede lo que a Elías, lo que a Jonás, mm, lo que a otros patriarcas, me quiero morir, mm. no puedo con la carga. Qué fuerte. Humano, 100%. Sí. Pero, sí, Hay gente que cuando tiene problemas se quiere morir o qué. que muchísima, muchísima, Y hay algunos que se quitan la vida tal encima. cual. Pero la verdad, yo nunca he pensado, mira, me quiero morir. ¿Tú has Mm. pensado alguna vez que te quieres morir? Yo no, tampoco. Yo tampoco, la verdad no sé, será porque somos felices, porque Dios está en nuestro corazón, porque Mm, tenemos, en fin, hemos tenido unos padres consecuentes, porque la vida no nos ha ido mal,
Y yo creo que cuando uno vive bien no se quiere morir. No, Y desde luego, pero pero es un tema peligroso. sí, sí, no, y además que yo creo que en el punto ese de Moisés, ¿no? A lo mejor es, Señor, encárgate de todo, ¿no? Porque si se quisiesen morir, se hubiesen quitado la vida, en realidad. Pero Es sabían que lo dicen. que había un Dios poderoso por encima. Y yo creo que cogiéndolo con pinzas el tema, porque es un tema muy delicado, hay mucha gente que tiene pensamientos de Sí, suicidas muy fuertes y yo en este caso aconsejo que se vaya con alguien que pueda ayudar, con un profesional, con alguien que pueda guiar en este sentido, ¿no? Pero eh, Moisés creo que estaba en el punto que Dios nos quiere. Dios nos quiere. Oye, no puedo más con esto, hazlo tú, hazlo tú. sí. Encárgate tú de hacer lo que yo no puedo hacer. Porque bueno, sí, creo que es buena base para empezar a depender de Dios, ¿no? Estás desesperado, Mm, entonces llama al Señor. sí, Díselo, cuéntaselo. sí, sí, Eso sí, sí, es sí. la vía que Moisés toma y es una vía bien bonita. Tú estás desesperado, pues llama al Señor. Él te va a ayudar, Él te va a Mm, dar una salida mm, y te va a dar una salida divina, o sea, una salida airosa, una salida positiva, una salida que sin duda Moisés la adoptó, la tomó y cambió, porque sí. se nota en el pasaje. Ahora, queridos amigos, la verdad, Gaby, sinceramente, me pareció impactante la salida que Dios le da a la carga de Moisés. Mm. Estoy desesperado, no puedo más con este trabajo, estoy cansado de esta gente, no quiero seguir, me quiero morir, pero ayúdame, Señor. ¿Y qué le dice Dios? Busca gente, busca más gente. ¡Wow! Sí. Entonces eso, ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces nosotros ignoramos el propósito de la vida. Y el propósito de la vida es ser útil. Mm, El propósito de la vida, la realización que necesitamos en el propósito de la vida es bendecir a otra gente, ayudar a otra gente. Si nosotros no ayudamos, no servimos, si nosotros no nos descargamos de forma positiva en otra gente, sino que vivimos una vida egocéntrica, centrada en nosotros mismos, supliendo ¿cómo? nuestras necesidades. Eso es impresionante. De egoísmo al final. Y yo creo que cuando Dios le manda al pueblo, ¿no? Que además fue el mandamiento como más importante, y luego cuando habla con sus discípulos también que lo van a pillar y le van a decir, bueno, pero a ver, cuál es el mandamiento más importante? Y él dice, amar a Dios y a los demás. O sea, es como sintetizar toda la Biblia, todo el corazón de Dios en el hecho de que Dios es primero y los demás son segundos. ¿Y dónde quedas tú? En tercero. Sí, sí. Quedas en tercer lugar. Entonces, y en el último lugar entra fulano de tal. ¿Por qué? Primero Dios, después las personas y después tú mismo. Es que estamos diseñados para realizarnos cuando nos damos. Sí. Y no lo logramos entender. Nuestro propio yo Uh -huh. personal, ese que se levanta, la carne, el mundo, eso que tenemos dentro y que da pie a decir, no, yo, ¿por qué? ¿Por qué sufro? Pobre de mí, ay de mí. No, y en ese estaba. Sí. Y en ese estaba cargado porque, bueno, yo soy el líder aquí y claro, es que yo no puedo con esta gente que atenta contra mí. Pero vamos a ver. Si tú estás haciendo un trabajo de Dios, termina confiando que Dios se va a encargar. Sí. Y Dios le dice, reúneme gente. Reúneme gente que voy a coger de ti y voy a poner en ellos, te voy a descargar de ti en ellos y ellos van a hacer un trabajo como el que tú estás haciendo y tú vas a estar mejor porque vas a conseguir la clave. Sí. Y la clave es dar de ti a otros. Y yo no sé si está quedando claro el asunto, pero es absolutamente claro en la Biblia que para ser feliz, que para estar satisfecho, que para descargarte, que la respuesta a no puedo con esta carga es comenzar a compartir. Sí. Es mejor dar que recibir, ¿no? Ahí está la clave, me ¿ves? parece que quizá Moisés o alguno de nosotros que nos encontramos muchas veces con no puedo con esta carga,
podemos pensar que Dios puede obrar de una manera sobrenatural y ¡pran! Quitar el problema. O ¡pran! Quitar a la gente. O ¡pran! Quitar ese sentimiento que estamos teniendo. Pero Dios en muchas ocasiones, como acabas de decir, lo que hace es que cumple su propósito y añade gente. Y hace que nos obliga a poner de lo que nosotros tenemos en otras personas. Solo así hay solución. La verdad, mis amigos, es magistral lo que Dios hace con Moisés. ¿Por qué? Bueno, primero porque Dios y es divino y la respuesta fue divina. Y entonces Dios comienza a trabajar en la vida de Moisés y le da la clave no solamente diciendo búscate a gente, sino le da la clave, a diferencia de un consejo que él había escuchado de Jetro, su suegro, un consejo muy sabio, muy gerencial, muy de directivo de alto standing. O sea, una persona verdaderamente competente como era Jetro le dice, no lo hagas tú solo, búscate gente que te ayude en la labor. Pero Dios le dice, búscate gente, pero yo voy a coger del espíritu, del depósito que he puesto en ti, de lo que tú tienes de mí. Agárrate, que ya no es que la gente, no. Dios dice, mira, la respuesta a este problema soy yo. Yo soy la respuesta. Como he sido hasta aquí para ti, y te he ido transformando y te he librado de la muerte cuando eras bebé y te he llamado cuando eras adulto y te he librado de tal y te he mostrado mi gloria. Ahora yo quiero que tú entiendas que eso es transmisible. Sí. Y que se lo puedes dar a otro. Entonces la cosa es hasta dónde mi espíritu, el depósito que yo tengo de Dios en mí, lo puedo dar. Se puede transmitir, ¿no? ¿Cuánto somos nosotros capaces de transmitir de lo bueno de Dios? De lo bueno de Dios en nosotros. ¿Tú has visto alguna persona, Gaby, que ha recibido de lo que tú tienes? Sí. Claro, sí. Evidentemente. Porque lo bueno también se pega. Sí. La mayoría de las veces... Hay algo aquí que viene al lugar, ¿no? Dice en el versículo 16, dice... En la segunda parte, ¿no? Llama a los ancianos y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí contigo. Ay, eso me gustó. Cuando lo estaba leyendo me gustó. Porque cuando vamos a esperar o cuando necesitamos que Dios opere algo, hay que estar. Hay que estar. Y hay veces no te apetece estar. Hay que estar y hay que esperar, ¿no? Y hay que esperar. Mira, con el liderazgo yo ahí. No lo había visto el detallazo ese de esperen ahí. Sí. Es que es un proceso. Sí. O sea, yo no cojo de tu espíritu en un momento. Es un proceso. Sí, de Dios lo hace. Espérenme. Porque yo, dice, voy a hablar contigo y voy a tomar de tu espíritu y le voy a poner. O sea, es un proceso, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver también cuando somos iglesia, ¿no? Nueva Vida tiene un ADN y tiene una forma y tiene un pastor y tiene un corazón. Entonces, creo que es sumamente importante esto que rescatamos de ahí, de estar con el liderazgo, de estar con el pastor, de ser fiel a la palabra, de ser fiel a nuestra iglesia, porque ahora con tanta información tenemos tendencia a estar picando, ¿no? Y voy y escucho a este pastor que es tan ungido, y voy y escucho a este pastor que es tan gracioso, y vamos cogiendo de muchas fuentes y al final, para solucionar nuestro problema, vamos esperando con varios líderes. No sé si alcanzo a explicar lo que tengo en la mente, ¿no? Definitivamente. Pero al final, si queremos el espíritu, si queremos lo que Dios da y cumplir con la misión que Dios nos ha entregado, necesitamos esperar donde Dios nos ha puesto. Esperar y obedecer a lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Espera con tu Moisés. Espera con tu Moisés. Espera con tu Moisés y espera que Dios obre lo que tiene que hacer con tu Moisés. Es que definitivamente eso es un mal endémico, una cosa, una pandemia, eso. ¿Por qué? Porque bueno, como ahora tenemos los medios al orden del día, nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Sí. Y hay que tener cuidado porque sencillamente no todos los espíritus son buenos. Ya lo dice el apóstol Pablo, probad los espíritus. Sí. Y a veces a nosotros nos parece una cosa muy buena, muy graciosa, muy tal, muy cual. Uy, qué revelación. Uy, qué... Pero resulta que
estamos menospreciando a nuestro Moisés, estamos obviando el proceso de espera que Dios dijo, y luego el espíritu que nosotros necesitamos no es otro, es el que se está moviendo, el que Dios, porque no podemos alterar nuestra paternidad propia, no podemos alterar la fuente que Dios nos dio para beber. Bebe de tu propia fuente y espera, Dios te va a tratar a ti donde estás. Y quizás nos volvemos como los israelitas al principio, porque hay veces que puedes estar pidiéndole a Moisés carne, ¿no? No, es que él solo me da maná, ¿no? Moisés solo me da maná, Dios solo me da maná y yo quiero carne, yo quiero carne, yo quiero carne. Y entonces entro en una actitud diabólica, ¿no? De inconformidad, de ingratitud. Totalmente. Ya, yo quiero carne. ¿Y por qué el pastor no habla del fin de los tiempos? ¿Y por qué el pastor no habla tanto de Satanás y su demonio con lo importante que es? ¿Y por qué el pastor solo habla de misiones? Llorando en la puerta de la tienda. Ay, ¿pero suena o no suena? Me estás describiendo. Bueno, porque al final cada iglesia y cada liderazgo tiene su espíritu. Y es un espíritu puesto por Dios. Claro. Es un espíritu puesto por Dios. Entonces, bueno, la gente que estaba ahí, estuve leyendo también, y la gente que estaba ahí no estaba ahí porque eran cualquier 70. Dice que ya eran personas que tenían una carga. Sí. Ya eran personas que tenían una iniciativa un cargo, ¿no? Y habían mostrado fidelidad, ¿no? A Moisés. Entonces, si queremos que Dios nos elija, necesitamos alinearnos. Tremendo este asunto. Mira, estaba pensando dentro de eso, de que entonces Dios está dándole una respuesta a Moisés diciéndole, te voy a quitar esa carga agobiante que tienes. Entonces búscame gente, tráemelos para acá, que ellos puedan recibir. La otra cosa es que definitivamente Dios toma y lo pone en ellos. ¿Y saben qué comienzan a hacer ellos? Comienzan a profetizar. ¿Y qué era profetizar? Era hablar las maravillas de Dios. Hablar lo bueno que era Dios, la salvación que habían recibido de Dios, lo magnífico que había sido con ellos y con su familia, lo glorioso que había sido cuando les liberó de Egipto. O sea, cambió la queja del pueblo por alabanza, por adoración. ¿Qué fue lo que pasó en el día de Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2? Cambió un lenguaje por un lenguaje de adoración, de alabanza, de exaltación. ¿Qué fue lo que Dios hizo realmente en la vida del pueblo de Israel en este momento que estaban llorando, quejándose, pidiendo carne, inconformes con el liderazgo de Moisés? Cambió su lenguaje. Cambia el lenguaje del pueblo, cambian las acciones y el futuro del pueblo. Entonces, lo que te está matando es tu lenguaje. Lo que te está matando es tu egoísmo, tu identidad de ser creado para bendecir a otros y que esos otros van a comenzar a profetizar. Sí, amén. Sí, ¿sabes? Me gusta mucho esto, me gusta mucho porque no te vas a creer. Yo nunca había predicado ese pasaje. Nunca. Tengo 40 años predicando y nunca había predicado ese pasaje. No, 40 no, creo que 42. Porque al mes de convertido ya estaba predicando. Entonces, pero nunca vi ese pasaje y la gloria que Dios manifestó en Moisés y la carga que él tenía llevadera. Dios le dio una respuesta diciendo, da a otros y verás que la cosa va a cambiar porque yo voy a tomar de tu espíritu, lo voy a poner en otros. Ellos van a comenzar a adorarme y el escenario y el ambiente va a cambiar radicalmente. Sí. Es que algunas veces pensamos que tiene que ser al revés, ¿no? Si Dios no me da, yo no puedo hacer. O sea, si Dios no pone de su espíritu en mí, yo no me puedo mover. Cuando al final es algo al revés. Samuel lo comentaba el domingo justo. Estaban cantando la canción esta de Quien dijo miedo, que la escribió Samuel y decía... Es de Samuel y que es una maravillosa canción. Entonces él decía, ¿no? ¿Cómo yo sigo luchando con mis temores? Cuando escribo esta canción, un montón de gente es bendecida, un montón de gente ha salido de depresión, de ansiedad, y yo sigo luchando con mis temores, ¿no? Decía él ahí como testimonio. Y entonces él nos contaba, dice que Dios le hablaba y le decía,
mientras tú me sirves, yo te voy sanando. Tú das a los demás y yo te voy sanando. Y de alguna manera vemos a Moisés en esta. Tú pon a otros, tú dale a otros, tú ministra a otros, guía a otros, que mientras tú lo haces, yo te voy quitando la carga. Así es. Qué bonito. Mira, es la clave, pero es la clave celestial en todos los tiempos. El mejor Elías se descargó en Eliseo. Sí. Y el mejor Moisés, al final, mira, en estos 70, en Josué, y el mejor Jesús se descargó en sus 12 discípulos. Sí. Y la mejor iglesia es la que hace misiones. Sí. Es la que es capaz de descargarse en otros. Sí, o sea, si tú te quedas la bendición para ti, no haces bien. Y te vas a comenzar cargando y entras en un círculo vicioso. Entras en un círculo de desgaste de una magnitud sin precedentes. Sí. Bueno, este pasaje tiene muchas más cosas, pero yo creo que sin duda hemos aprendido cosas maravillosas. Y yo quiero decirte a ti, ¿estás cargado? Busca al Señor en primer lugar. Ten cuidado. Los que se suicidan, la Biblia enseña que se van al infierno de manera directa. Nadie puede atentar contra la vida y contra Dios, que es el que da la vida. Segunda cosa, estás muy cargado, estás muy cansado. Posiblemente tienes que indagar en tu corazón qué nivel de egoísmo has alcanzado. Necesitas compartir con otros. En ello está la satisfacción, la realización que Dios quiere para ti. Y por último, sencillamente, bebe de tu fuente, bebe de tu pozo, del pozo que Dios te dio. Hay inalterables, son los padres, son tu pastor, son la iglesia que te tocó, es este momento que te tocó vivir, es la historia, eso es inalterable. Entonces, sencillamente agradece, disfruta, reúnete, espera el proceso de Dios y verás que vas a terminar como Moisés. ¿Sabe cómo terminó Moisés? Moisés terminó diciendo, ojalá que todo Israel sea profeta. De repente se le abrió un compás de esperanza tan bonito, porque dos por allá comenzaron también a profetizar, que habían sido invitados, que no vinieron, pero el Espíritu se derramó sobre ellos allí. Y de repente surgió en Moisés esa esperanza de que un día Israel pudiera ser profeta. ¿Cómo? Hablar las maravillas de Dios en vez de estarse quejando. Eso lo profetizó Joel y lo hizo en cumplimiento Jesús con su iglesia. ¿Saben, mis amigos? Preciosa historia, pero hay más. Y usted puede preguntar ahora por ahí por la web. Suscríbase si no lo ha hecho. Invite a gente para que podamos estar juntos compartiendo, siendo muy objetivos, siendo muy prácticos en estos mensajes tan bonitos que solemos compartir los domingos en la iglesia. Gracias, Gaby. Nada, un gusto. Café muy bueno. Muy bien, ¿a que sí? Hasta luego. Nos vemos.